Muy buenos días. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Superintendencia de Regulación Sanitaria, les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por su interés en el presente webinar titulado Observaciones más frecuentes, planes de gestión de riesgo e informes periódicos, el cual lleva como objetivo informar al regulado sobre las observaciones más comunes identificadas y emitidas durante la presentación de los planes de gestión de riesgo, PGR, así como los informes periódicos de seguridad, IPS, a efecto de proporcionar las orientaciones correspondientes, evitando prevenciones por la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Este webinar es el número 31 de 33 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Superintendencia de Regulación Sanitaria en materia de trámites empresariales. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tendremos a continuación la participación de la doctora Julio René Gómez Gavidia. Ella es doctora en medicina, graduada de la Universidad Evangélica de El Salvador, con estudios especializados en farmacovigilancia general y legislación en El Salvador impartidos por la Universidad Nueva San Salvador. Actualmente se desarrolla como analista médico de farmacovigilancia en la SRS. Cedo la palabra a la doctora Julia René Gómez Gavidia. Adelante, doctora. Muy buenos días. Agradezco la presentación. Soy analista médico de la Unidad de Farmacovigilancia de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Este día voy a compartir con ustedes el tema que me ha correspondido. Agradeciendo la oportunidad, mi unidad. Procedemos a la presentación. El tema es observaciones más frecuentes de planes de gestión de riesgos e informes periódicos de seguridad. El objetivo general, como ya se había dicho, es informar sobre las observaciones más frecuentes emitidas durante la presentación de los planes de gestión de riesgos e informes periódicos de seguridad y proporcionar así una orientación clara sobre cómo abordar, corregir de manera efectiva. Por cuestiones de internet, voy a proceder a apagar mi cámara. Primero, vamos a hablar de la regulación, el marco legal. La farmacovigilancia tiene un marco normativo vigente, el cual se basa en la norma técnica de farmacovigilancia que está desde 2022, así como el RTS, que es el Reglamento Técnico Salvadoreño, y la ley de la superintendencia vigente a partir del 7 de agosto del presente año. Esto nos da las pautas para evaluaciones de productos farmacéuticos y farmacovigilancia como tal. Primero, tenemos directrices que nos dan las guías de cómo elaborar manuales de formato de informes periódicos de seguridad, así como manual para completar el plan de gestión de riesgo. Les comparto el QR donde ustedes pueden entrar e ingresar a la página de la Superintendencia de Regulación Sanitaria si aún no la conocen, y esto es lo que van a observar. La página está en detalle donde se puede descargar manuales para completar ya sea el formato de informe periódico de seguridad o el manual para el plan de gestión de riesgos. Estas directrices nos ayudan a que la evaluación de la elaboración, mejor dicho, de el plan de gestión de riesgos y el informe periódico de seguridad
tengan nos indiquen una buena evaluación del riesgo y beneficio del medicamento en estudio. Siempre esto es una guía para ustedes que la SRS les proporciona. Sin embargo, no se debe dejar de considerar que se puede tener una concordancia con otras guías internacionales, como lo son las guías impartidas por las agencias europeas, que se utilizan bastante por los titulares internacionales, y esto nos sirve como una armonía en cuanto a eh, regulaciones como tal, lo cual busca garantizar la seguridad y un comercio efectivo sin dejar de lado el aspecto técnico en evaluaciones de informes periódicos de seguridad y plan de gestión de riesgos. Y eso nos hace que nos apeguemos a un estándar internacional, lo cual es necesario para que los medicamentos obviamente se usen a nivel mundial. Entonces, si ustedes pueden usar una directriz, ya sea dada por la SRS o la internacional dada por la Agencia Europea. Una vez ustedes hayan elegido cuál de estas van a utilizar para presentar el informe periódico de seguridad o el plan de gestión de riesgos, van a llenar el formulario que se proporciona por la Superintendencia de las Ventanillas Electrónicas. Este formulario es importante ya que es la pauta que nos ayuda a evaluar qué es lo que ustedes quieren y por qué están dando la presentación del informe o el plan de gestión de riesgo. Este documento tienen que saber que es un formato establecido, prellenado con toda la información que ustedes nos han compartido en cuanto a apoderado legal, profesional responsable, titular de registro, así como las pautas. Siempre tiene que ir número de solicitud, número de comprobante de pago, las generalidades del producto como tal, titular del producto, laboratorio de cuándo fue fabricado, donde tiene que llevar nombre y país, laboratorios adicionales, si así se da, y el trámite, si es un plan de gestión de riesgos o si es un informe periódico de seguridad. ¿Por qué se presenta? Si es por adición o actualización de información o por si se ha requerido por la agencia regulatoria. Los requisitos que ustedes tienen que llenar en la parte 6 es qué es lo que van a presentar, la conformación, que es IPS, PGR, si tiene un resumen, si además se ha añadido una nota aclaratoria. El punto 7 aclara los terceros interesados. Esta parte es importante ya que si es presentado por un referente de farmacovigilancia, se tiene que comunicar en la tercera parte que se ha presentado un trámite y así no tener dobles ingresos de información. Siempre tiene que llevar el nombre del profesional responsable, así como el apoderado responsable. Nombre, firma y sello en la parte derecha. Es obligatorio. En dado caso, este formato sea presentado por el referente de farmacovigilancia, nada de la información que esté se puede cambiar o se puede manipular manualmente. Tiene que dejarse con nombre del apoderado y del representante legal como tal y añadir en el espacio de firma y sello que concuerde con lo establecido o presentado a la SRS en cuanto a referente, farmacovigilancia, su nombre y que es referente que está presentando el informe periódico de seguridad o el plan de gestión de riesgo. En el paso 4 es donde nosotros encontramos el formulario. En dado caso, verificamos que hay alguna falta, que no se ha llenado, que está manipulado, que se ha alterado la información o que no haya una concordancia adecuada en cuanto a apoderado legal o profesional responsable o el referente no esté debidamente registrado, la observación se va a dar en esta parte. ¿Cuáles son las observaciones que se emiten más frecuentes cuando hay un formulario mal llenado? Primero, solicitar repetir llenado de formulario, no realizar modificaciones, importante, y
realizar modificaciones de información generada por el sistema en cuanto a nombre de apoderado legal y profesional responsable. En caso de que la solicitud sea dada por referente de farmacovigilancia, solamente se debe de escribir en el espacio asignado el nombre como tal, sin sello. Pero eso sí, tienen que mandar una nota aclaratoria, la cual justifique por qué se está presentando por referente de farmacovigilancia con firma y sello de la titular que representa. Una vez ya dado el formulario, ustedes van a tener que acoplarse a un calendario de presentación. Este calendario de presentación nada más aplica para informes periódicos de seguridad. Una vez usted ya tenga el registro sanitario de la especialidad, ya pueden comenzar a presentar los informes periódicos de seguridad. Y esto lo hacen considerando la periodicidad para los documentos. Si es primera vez del registro, ustedes se van a ir a el periodo de presentación. Como ya le dieron el registro, van a tener los primeros 2 años que presentar este informe cada 6 meses. La normativa legal establece en el artículo 21, numeral 24, que el plazo de presentación de los primeros 2 años es cada 6 meses en los primeros 70 días del cierre de la captura de datos o data lock point. Posteriormente, del tercero al quinto año se va a presentar cada año y aquí se modifica porque es 90 días posterior a la captura de datos de la información o data lock point. Y del quinto año en adelante, ustedes van a presentar los IPS de forma quinquenal. Esto de igual forma, 90 días posterior a la cierre de captura de datos. Siempre hay que establecer si ustedes se están acoplando al calendario de la SRS o si han optado por un calendario internacional. El principal que nosotros utilizamos y sugerimos es el de la EMA, que tiene validez y se puede apegar su molécula a la presentación periódica a partir de la fecha de nacimiento de la molécula. Aquí les dejo el QR donde las puede enviar al listado de fechas de referencia de la Unión Europea y la frecuencia de presentación de los informes periódicos de seguridad. Le dan clic, lo van a descargar, es un Excel y ahí están todas las moléculas. Si su molécula se va a acoplar o a pegar a la presentación que está dando EMA, ustedes pueden hacerlo, pero tiene que tener una justificación. No hay ningún problema y es aceptable. Una vez ya tenemos el periodo elegido, nos vamos a ingresar los trámites a la ventanilla electrónica. Todo trámite va a tener 4 pasos, si es un IPS, ejemplo. Tiene que tener el dato del paso 1 lleno. Número de registro, nombre de registro, sustancia activa, concentración de sustancia activa, forma farmacéutica, modalidad de venta, país de origen, tipo de producto, clasificación, vencimiento de anualidad y la renovación, si en dado caso corresponde. Luego nos vamos al paso 2. Este es el paso muy importante, ya que aquí vamos a encontrar la justificación del trámite y vamos a observar si lo que ustedes nos están compartiendo en el informe periódico de seguridad tiene concordancia con lo escrito. Entonces vamos a verificar fecha límite de presentación, la versión del IPS que nos están presentando, la internacional, la fecha internacional de nacimiento de la molécula, así como la fecha de inicio de capturas de datos y fecha de finalización de capturas de datos, conocido como data lock point. La fecha de primera autorización. Si alguno de estos está alterado, va a tener las observaciones pertinentes. También hay que asegurarse de llenar país donde fue autorizado en el mundo o los países donde está actualizado y se usa el medicamento como tal. El motivo por qué se está utilizando el IPS y la frecuencia de presentación tiene que ser acorde. Siempre llenar, ya sea en años o en meses.
Si estos puntos tienen alguna observación, se les van a aclarar en cada una de las ventanillas que se han desplegado. Las observaciones más frecuentes que nosotros hemos tenido es que nos han presentado si el periodo de recolección de datos de IPS presentado se encuentra dentro de un periodo que ya fue sometido. Ejemplo, si ustedes ya sometieron el periodo de 5 años, que puede ser del 2018 al 2023, pero quieren presentarme información del 2019 al 2023, ese informe ya fue evaluado. Entonces nosotros no podemos emitir una segunda resolución de un trámite que ya tiene un dictamen. Entonces tienen que tenerlo en cuenta porque si lo realizan, eso se va a dar una observación. Y si hay nueva información que surgió de último momento, se debe de añadir y entregar en actualizaciones del IPS, según el calendario ajustado. Esto sí, hay justificaciones que ameritan por alertas, porque la eficacia está en juego, porque la seguridad está en juego. Entonces, si se justifica, se puede hacer el trámite debido en la ventanilla electrónica, para someter evaluación. Y hay que verificar siempre la presentación del IPS. Este es otro ejemplo. Si ustedes han sometido un trámite que lleva 5 años, pero dicen que se están acoplando al calendario de EMA, y el calendario de EMA, yo busco y encuentro que la presentación es cada 7 años, no hay una concordancia. Entonces, necesitamos y vamos a solicitar justificar a qué calendario se ajusta la presentación de este trámite, por lo cual el IPS va a ir observado. El contenido completo del PSUR abarca 20 secciones. Estas secciones son sumamente importantes. Sin embargo, dentro de ellas siempre van a haber secciones más relevantes. Como tal, ustedes están presentando un resumen ejecutivo que nos da, como lo dice, un resumen, un conocimiento explícito, pequeño, de 1 o 2 páginas de la información resumida de todo el IPS, que es de suma importancia porque nos sirve para comparar todo el material que vamos a evaluar. La introducción, estado de autorización de comercialización en todo el mundo, medidas adoptadas en el intervalo de notificación por razones de seguridad, cambios en información de seguridad de referencia, estimación de la exposición y los patrones de uso son importantes debido a que tenemos que presentar tanto la exposición que se ha acumulado en los sujetos desde los ensayos clínicos, así como la exposición que ha sido acumulada en pacientes a partir de la experiencia post-comercialización, que se va a ir sumando mediante se vayan presentando los IPS. Y así vamos a ver cómo ha influido o cómo se está utilizando el producto como tal. Una parte clave es el resumen tabular de los datos, donde nos da una información de referencia y, obviamente, resumida de todos los eventos adversos que se han encontrado, ya sea en ensayos clínicos, así como en el periodo post-comercialización. Si esta parte no está, el IPS tambalea y puede ir observado, debido a que esta parte es de suma importancia para el desarrollo de las siguientes secciones, como que ya voy a presentar. Seguido de los resúmenes de los hallazgos significativos de los ensayos clínicos, hallazgos de estudios no intervencionistas, información de otros ensayos clínicos y datos clínicos, literatura, otros informes periódicos de seguridad, falta de eficacia en ensayos clínicos controlados, información de última hora. Dato importante, a partir de la sección 15 y 16. Estos son de suma importancia, ya que si tengo completas las tabulaciones de la sección 6, 6.2, 6.1, yo voy a poder realizar el resumen de señales y evaluar si tienen una concordancia con lo que me están presentando. Las señales tienen que ir, ya sea nuevas, en curso, cerradas, y las que da el PRAC que tiene que tener un seguimiento.
La 16, que son señales y evaluación de riesgo. Todo esto tiene concordancia, va de la mano. Si no hay una presentación de señales, puede ser que no haya una evaluación de riesgos adecuada. Entonces, tiene que ir en el IPS. El resumen de preocupación de seguridad es importante porque estamos evaluando qué se está haciendo con estas preocupaciones de seguridad, con la caracterización de cada una de ellas. Evaluaciones de señales, evaluaciones de riesgos y nueva información es importante, así como la caracterización de estos riesgos y si proceden, se va a colocar la eficacia de la minimización de riesgos. ¿Cuáles son los planes que ustedes están teniendo o se están realizando cada vez que se presenten los IPS o los informes periódicos de seguridad? ¿Qué es lo que se está obteniendo en el estudio de la molécula? Entonces, si esto no está en el documento, va a tener una observación como tal. Luego va la evaluación de los beneficios, información importante sobre la eficacia y la efectividad de referencia, información reciente que se ha identificado la eficacia y la efectividad, así como la caracterización de los beneficios obtenidos con el estudio de la molécula en los años evaluados. Análisis integrado del beneficio-riesgo para interacciones autorizadas, el contexto, cuál es el beneficio-riesgo que estoy teniendo, cuál es la necesidad médica, cuál es la alternativa importante y el análisis, eso no se puede dejar de lado. Conclusiones y acciones y anexos. Eso es importante, porque si las tablas no están completas o por alguna razón esto no se añadió al informe periódico de seguridad, va a ser motivo de observación. Entonces, tenemos esta pirámide, que es una de las, es como un resumen de lo más esencial que presentar, que no debe faltar en el informe periódico de seguridad. Son sección 6, 6.1, 6.2, que recalqué, 15, 16, hasta la 16.5 y 20. Estas son las observaciones más frecuentes porque no están detalladas, porque se olvidaron las tablas, porque no se agregó en anexos o porque simplemente pusieron no aplica. No es válido, no aplica, a menos que sea una molécula que tiene muchísimos años en el mercado y los riesgos ya fueron conocidos. Sin embargo, siempre tiene que haber un plan de rutina de farmacovigilancia. Entonces, tenemos aquí que se ha verificado la carencia de la parte de los anexos 2.1, 2.2 de la sección 6.2, que son las tablas. Entonces, si no puedo verificar los eventos adversos, ya sea graves o no serios, no puedo hacer toda la evaluación de señales, categorización de riesgos. Entonces, va a ir observado y lo van a añadir posteriormente. Así como en dado caso se olvide poner el resumen de preocupación de seguridad, que no se detalle o no se clasifique las preocupaciones de seguridad como tal y que si nosotros evaluamos y encontramos a nivel internacional que hay un plan de gestión de riesgo donde sí estén clasificados y detallados estas preocupaciones de seguridad, lo vamos a observar porque ustedes tienen que tener en cuenta que si lo están presentando a nivel internacional, SRS lo va a requerir porque es necesario, es una parte esencial para el informe periódico de seguridad. Si va observado en la ventanilla electrónica, va a ser el detalle a nivel del paso 3 y ahí le vamos a poner verificar, paso 3, observación, emitir. Y entonces ahí le hacemos el detalle de qué parte del IPS, qué sección es la que está haciendo omisión, no se ha llenado de forma completa o simplemente la información requiere tener actualización o anexar como tal. En cuanto a los planes de gestión de riesgo, el objetivo principal de los planes de gestión de riesgo, este es un documento que nos ayuda a identificar, caracterizar y minimiza los riesgos importantes de un medicamento. O sea, es importantísimo presentarlo y es para todos los medicamentos. Esto debe contener
identificación o caracterización de perfil de seguridad de medicamentos con un énfasis en los riesgos identificados, potenciales e información faltante. Siempre hay que detallar precauciones de seguridad. Deben de gestionarse de manera proactiva y se deben de estudiar más a fondo. La planificación de las actividades de farmacovigilancia en los planes de gestión de riesgos es de suma relevancia para la caracterización, para cuantificar los riesgos clínicamente que han sido relevantes e identificar nuevas reacciones adversas. Ese es el plan de farmacovigilancia que tiene que ir incluido en plan de gestión de riesgos. La planificación e implementación de medidas de minimización de riesgos, esto incluye evaluación de la eficacia y de las actividades que estamos realizando, y con eso queremos estudiar el plan de minimización de riesgos que va incluido en este plan de gestión. Vamos aquí. Se ha colocado esta tabla que se encuentra en el manual para elaboración de plan de gestión de riesgos. Da detalle de todas aquellas, de los requisitos mínimos que debe de llevar el plan. Si usted está presentando una molécula, un preregistro por el innovador, tiene que tener las secciones completas. El plan de gestión de riesgo está compuesto de 7 partes. Cada una tiene su justificación y es esencial. Sin embargo, no todas las moléculas van a requerir que esté completo. Hay moléculas que pueden disponer de que no lo tengan, no lo cumplan como tal. Pero si es para el innovador, si es un producto de consentimiento informado, si es un producto biosimilar, cada parte es esencial que la coloque. Si es un producto genérico multiorigen, la parte 2 no es, no es que no la vaya a tomar en cuenta, sino que lo más esencial es que presente la parte 1, la última parte de la sección o módulo de la parte 2, que son módulos 7 y 8, que viene refiriéndose a caracterización de riesgos y plan de farmacovigilancia. Esos son esenciales. Si usted puede observar acá y verificar parte 1, la parte 2 que se divide en 8 módulos y luego va describiendo parte 3, parte 4, parte 5 y parte 6. De la parte 3 a la 6, todos los medicamentos deben de presentar esta parte porque es la más esencial. Es donde nosotros evaluamos desde el plan de farmacovigilancia, plan de minimización de riesgos, qué es lo que se está evaluando con la presentación de cada medicamento. Como estaba diciendo, ¿verdad? Contenido del PGR. La primera parte, parte 1, describe, es una descripción general del producto. El nombre genérico, el nombre comercial, el titular de registro de donde viene, la forma química. Es importante y esencial presentarlo y no se puede dejar de lado. Sin embargo, a veces viene incompleto, por eso se observa. Luego, la parte 2, que se divide en 8 módulos, viene desde especificaciones de seguridad, epidemiología, parte clínica, parte no clínica, exposición a ensayos clínicos, poblaciones no estudiadas, aquellas experiencias posteriores a la autorización, que eso solo lo van a comenzar a cumplir aquellos que ya tengan un registro otorgado. Los de preregistro no siempre lo traen. Módulo, parte 2 del módulo 6, requisitos adicionales de especificaciones de seguridad. Módulo 7, riesgos identificados potenciales. Esto no puede obviarse, no puede omitirse esta información, ya que tiene que ir en cada uno de los planes presentados. Luego está el resumen de preocupaciones de seguridad, que va de la mano. Las partes más importantes son estas últimas 4, que es plan de farmacovigilancia, donde están incluidos todos los estudios de seguridad post comercialización, planes, o sea, qué es lo que usted va a hacer para estudiar su molécula cuando salga al mercado.
plan de estudios de eficacia posterior a autorización. Medidas de minimización de riesgos que se va a tomar son principalmente para todos los productos que ya cuenten con el registro, sean genéricos, multiorigen, híbridos, medicamentos con combinaciones fijas sin sustancia activa nueva. Aquí se tiene que añadir todos los anexos importantes que pueden incluir material de formación para el profesional sanitario, cuestionarios específicos, todo lo que me ayude a mí a evaluar cómo la molécula va a funcionar cuando ya esté siendo comercializada y utilizada por los pacientes. Entonces, esto no se puede omitir y no se puede colocar en no aplica. No aplica, no es válido y es motivo de observación. Así como el resumen de plan de gestión de riesgos, que es lo que abarca todo lo que se ha hecho o lo que se ha considerado para presentar en futuros IPS. Los anexos. Siempre es importante que los anexos estén completos por si hay información que no se añadió debido a que son, digamos, las cartas para el paciente, cartas para el médico o cartas para el cuidador, material de apoyo. Siempre es importante porque lo evaluamos como tal. Luego, las observaciones que nosotros damos posterior a la evaluación de los planes de gestión de riesgo, teniendo en cuenta cuáles son las partes esenciales que no pueden omitirse, es, se solicita actualizar versión de PGR, porque si nosotros vamos a buscar a nivel internacional y encontramos que hay una versión actualizada y nos han presentado la desactualizada, requeriremos la versión que se está presentando a nivel internacional también. Documento, a veces nos llega esto, documentos que no presentaban el PGR y en su lugar viene otra clase de documentos. Puede ser por error o porque en la carpeta se adjuntó otro que no era. Siempre tienen que estar observando eso, que no cometan ese error, que es fácil de prevenir. No presentar también plan de minimización de riesgos o incongruencias con los riesgos. Solicitud de información respecto a actividades adicionales en plan de farmacovigilancia. O sea, muchas veces ponen no aplica en el plan de farmacovigilancia. Entonces, es motivo de observación como lo había mencionado anteriormente, debido a que tiene que usted exponer qué va a hacer o qué va a investigar al momento que se apruebe su molécula. Otra de las observaciones es información deficiente en estudios clínicos o falta de inclusión de precauciones de seguridad dentro de las actividades de minimización de riesgo. O sea, que se omite información. Entonces hay que estar pendiente de que todas las partes estén completas si la molécula lo requiere. Otra es que el PGR está incompleto o solo muestra ciertas partes, como la parte 3 o la parte 5. Se solicita también medidas adicionales para minimización de riesgos y medidas de farmacovigilancia, ya que muchas veces estas las dejan de fuera o no las detallan. Y eso es importante por lo antes mencionado. Falta de información clínica o no se puede realizar un abordaje de todos los posibles riesgos que pueda tener el producto. Esto es importante ya que tenemos que considerar cómo usted va a abordar en dado caso se presente un riesgo que no se ha tenido en cuenta o si ese riesgo en los ensayos clínicos se presentó, el abordaje que usted va a tener post comercialización. Y como resumen, les traigo aquí las observaciones principales según hemos encontrado. En formulario hablamos de que no debe realizar modificación manual de los datos. Quien somete el trámite debe ser específico y, si es por referente, tener una nota aclaratoria. Si es por profesional responsable y apoderado legal que ya está escrito en el CRS, este manual, este formulario no se va a dar una modificación como tal. Del calendario no debe de
presentarse IPS con el mismo periodo de captura de datos o solapamiento. De los IPS no se debe omitir tabulaciones de datos, no se debe omitir caracterización de riesgos y señales, así como no se debe omitir anexos. En cuanto al plan de gestión de riesgos, las partes esenciales que deben de estar descritas sin falta son la parte 1, la parte 2, con todos los módulos del 8, parte 3, 5 y 6. Porque estas últimas son el cuerpo completo del plan de gestión, porque nos ayuda a verificar si usted tiene un plan de farmacovigilancia, si usted tiene un plan de minimización de riesgos y qué se va a hacer cuando este medicamento esté post comercialización con la población. Y así tener cuál es el impacto, beneficio, riesgo de la molécula. Y aquí termina mi presentación. Espero que haya sido de su agrado, que haya ayudado un poquito a que las observaciones, todas estas observaciones emitidas pueden ser prevenibles, además de que pueden ser subsanadas. Una parte que se olvida mucho es que hay una ley de procedimientos administrativos, la cual en el artículo 72 nos indica que si hay observaciones, si hay algún acto donde el interesado no reunió los requisitos necesarios para la administración, o sea, cuando se ha observado un trámite, este va a poder subsanar ese trámite y va a tener un plazo de 10 días. Esto, si no tiene las presentaciones de días, se puede justificar y requerir una prórroga. Todo realizado por vía electrónica en la ventanilla que corresponde. Y hasta aquí mi presentación. Espero otra vez que haya sido de su agrado. Nos vamos a dar el tiempo requerido, según había mencionado el ingeniero. Gracias. Agradecemos la ponencia a la doctora Julia René Gómez Gavidia. Estimados participantes, en estos momentos se publicará en el chat el enlace de esta ponencia, para lo cual brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Les agradeceremos su retroalimentación y nos compartan temas de interés para próximos webinars. Posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Asimismo, les estamos compartiendo en pantalla el código QR y la playlist de las capacitaciones 2024, perdón, en el cual ya tenemos capacitaciones que están en nuestro canal, para que ustedes puedan tener de primera mano toda esta información actualizada. Y igualmente también vamos a subir esta capacitación a nuestro canal, a la playlist, para que ustedes tengan esta información, entendiendo pues que es información actualizada y de consulta.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos pasaremos a la sección de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. A ver, doctora, Karen Hernández nos pregunta, dice, buenos días. Para el caso de la evaluación de señales y de acuerdo a la presentación, se deben incluir y hacer seguimiento a las señales emitidas por el PRAC. Aplica para las señales que surjan para el mismo principio activo, a pesar de no ser producto de mi compañía. Ok, gracias por la pregunta. Según la norma técnica nos indica que en situaciones a notificar del artículo 26, las situaciones a notificar se deben comunicar anteriormente al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Ahora se debe de notificar al Departamento de Farmacovigilancia y Cosmetovigilancia de la SRS. Se debe notificar casos individuales o serios de sospechas de reacciones adversas o reacciones adversas inesperadas o señales a un medicamento, vacuna, productos farmacéuticos, productos naturales, suplementos vitamínicos, homeopáticos, donativos, de entes mencionados y todos aquellos productos farmacéuticos fabricados, importados, comercializados, distribuidos y dispensados que se administren en el país. Ok, muchas gracias. Siempre con esa misma consulta, doctora, nos dice, en el caso de las señales que han sido publicadas por el PRAC, se deberán Claro. entonces presentar como abiertas hasta que las decisiones del PRAC den una evaluación definitiva. Sí, realmente se tiene que ir actualizando el informe periódico de seguridad conforme el PRAC, si se han instalado a la agencia europea. Y si lo ha requerido como tal, ellos tienen que dar el seguimiento cada IPS hasta que el PRAC determine que la señal ya no tiene o amerita un estudio o que se ha propuesto plan para el seguimiento de las señales como tal. Ok, perfecto, muchas gracias, doctora. A ver, Germán Alonso nos pregunta, buen día, si mi producto es genérico y es exportado de México, el IVD sería de cuándo se registró en ese país, ¿verdad? Y la otra es la evaluación de la candelización. Para el IPS se puede elegir tenido como opción a partir de la fecha del registro del producto en El Salvador o con el calendario de la EMA. Gracias. Bueno, como esto, gracias por la pregunta. Es bastante importante señalar que si ya tiene registro en el país, ya tiene presentación de informes periódicos de seguridad con 5 años, usted se puede apegar al calendario de la EMA y nada más tiene que mencionarlo. Informe se presenta apegado al calendario de la EMA con la fecha de nacimiento que ya tiene, que es de su país. México. Ok, muchas gracias. A ver, Carla Sarabia nos hace una petición. Nos dice, buenos días, ¿pueden repetir por favor en qué parte del formulario firma el referente en los casos que sea él quien represente los IPS? No me quedó claro. Gracias. Ok, sí, voy a volver a compartir pantalla para que se pueda observar en qué parte es. Va. En donde dice firma y sello obligatorio, aquí tiene que ir nombre del referente que está presentando la solicitud. Esta parte, ya que profesional responsable y apoderado legal tiene que venir lleno sin modificación alguna. Entonces, en esta parte, ustedes pueden observar, ahí es donde van a llenar.
Ok, sobre esta misma dinámica, doctora, nos pregunta también Carla Fajardo de Álvarez y nos dice, ¿podría aclarar las diferencias en el llenado de los formularios, ya sea por el referente de farmacovigilancia o el apoderado legal? Muchas gracias por la consulta. Cuando el apoderado legal y profesional responsable presentan el formulario, esta no tiene que tener ninguna modificación porque ya está establecido en el documento según los datos con los que fue llenado y presentado en la SRS. Solamente se modifica esta parte que había señalado cuando es presentado por el referente de farmacovigilancia. Y esa es la única diferencia. Usted no va a modificar el formulario si ya está preestablecido que usted es el apoderado legal y el profesional responsable que presenta la solicitud para evaluación. Ok, muchas gracias por esa aclaración, doctora. A ver, Pedro Cuellar nos pregunta, ¿la presentación de estos documentos se hace por principio activo o por registro? Vale. Se hace por registro. Cada vez puede haber un solo principio activo, pero nosotros podemos tener varios registros de ese principio activo como tal por cambio en tanto en presentación. Usted va a presentar por registro. Cada registro que tenga con la SRS va a requerir informe periódico de seguridad o, en dado caso, se necesite el plan de gestión de riesgo. Ok, muchas gracias. A ver, Iliana Mondragón nos pregunta, solo confirmar que si el sometimiento se realiza del documento global para el caso de farmacéuticas transnacionales, es aceptable siempre que se adhiera a la estructura de los documentos que se presentan en el EMA, no debe haber problemas. Me hace el favor y la vuelve a leer, que no me quedó clara. Con gusto, con gusto. Nos dice Gracias. que si solo confirmar que si el sometimiento se realiza del documento global para el caso de las farmacéuticas transnacionales, que Ah, si es ok. aceptable siempre que se adhiera a la estructura de los documentos que se presentan el MA. Sí, si ustedes están eh, apegándose a las guías de la EMA, módulo 5, módulo 7, para la presentación de los documentos, no hay ningún problema, es aceptable. Cualquiera de las directrices eh, propuestas aquí se pueden utilizar para la presentación. Internacionalmente, la más utilizada es dada por la y es Sí, aceptable. ok, perfecto. Y como segunda pregunta nos dice, ¿habrá notificación de observaciones más que por la sección de la ventanilla electrónica mostrada durante la presentación? E idealmente, solicitamos que todo sea a través de ventanilla electrónica. Ok, perfecto. Sí, esa era la consulta del uso, ¿verdad? Ujú. Bueno, Mario Ariel nos pregunta, saludos y gracias por la ponencia. ¿Es posible que el referente local del FB ingrese por PRSur o RMP ante la SRS, aunque no sea el profesional responsable del producto? ¿Alguna Sí, instrucción o conforme, guía al ok. Sí. respecto? Muchas gracias por la pregunta. Sí, el referente de farmacovigilancia local, si ya está con las certificaciones eh, dadas para la SRS, usted puede presentar IPS, PGR, siempre llenando de forma adecuada el formulario, sin alterar el formulario del nombre del apoderado legal o del profesional responsable. No hay ningún problema, el referente, la norma técnica lo dice, sí puede presentar eh, plan de gestión de riesgos e informes periódicos de seguridad.
siempre y cuando esté registrado en la superintendencia. Y si no está registrado, lo invito a enviar todas sus certificaciones a quien corresponde, que es al correo electrónico de farmacovigilancia. Perfecto. Pedro Cuellar nos dice, anteriormente se mencionó una lista de moléculas priorizadas a las que había que presentar el PGR. ¿Actualizarán esa lista? Con respecto a la última pregunta, las moléculas, pues, posteriormente se va a estar compartiendo cuáles son las que se requieren actualizar el plan de gestión de riesgos y ahorita se mantiene la que ya está presentada. Bueno, perfecto. Bueno, hemos llegado al final, al cierre de este webinar. De parte del Ministerio de Economía, queremos agradecer a la doctora Julia René Gómez Gaviria por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual hemos tenido información muy actualizada y muy importante. Permítame, si bien que tenemos quizás una última pregunta, doctora. Ok, está bien. Dice Mario Ariel, nos pregunta, perdone, solo una consulta. Más respecto a mi pregunta anterior, si entendí bien si el referente local de farmacovigilancia ya debidamente registrado puede someter siempre que se coloque la información correcta del profesional responsable, pero su firma no es requerida. ¿Es correcto? Y así es. Por eso coloqué la parte de la nota aclaratoria. Es importante tenerlo en cuenta. Si el referente de farmacovigilancia va a presentar los trámites, usted no va a modificar el formulario, solamente va a añadir en la parte de firma y sello que está siendo presentado por el referente de farmacovigilancia y en la nota aclaratoria tiene que usted colocar su firma, su sello y que es representante de tal titular. Muy fina, doctora. Bueno, agradecerle nuevamente, ¿verdad? Por compartir su tiempo y por esa apertura de parte de la institución para el sector empresarial. Y de igual manera queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de esta capacitación. No sin antes invitarlos al webinar del día 22 de noviembre que se llama Tramitología para la autorización de importación, fabricación y comercialización de medicamentos controlados, estupefacientes, psicotrópicos, precursores químicos y agregados, siempre con los compañeros de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Tengan todos muy buenos días y bendiciones. Muchas gracias.